cuando Estados Unidos en 1977, me parece, eh, bloquea la ayuda económica a Guatemala, El Salvador y Argentina por la violación a los derechos humanos. Estos tres países extreman una relación recíproca debido a ello. Y Argentina idea paralelamente lo que se conoce como la doctrina Viola. Viola, doctrina Viola. La doctrina Viola, por Roberto Eduardo Viola. Sí. La doctrina Viola fue presentada de manera como un esbozo del panlatinoamericanismo militar, es decir, de la extraterritorialización militar, como un esbozo en la Conferencia de Ejércitos Americanos de Montevideo en 1975. En 1977, en la siguiente Conferencia de Ejércitos Americanos que se realizó en Managua, Roberto Eduardo Viola fue condecorado por Anastasio Somoza. Y en 1979, en la siguiente Conferencia de Ejércitos Americanos que se hizo entre el 5 y el 7 de noviembre de 1979 en Bogotá, ahí ahí presentan oficialmente la doctrina Viola. Y Roberto Eduardo Viola la presenta diciendo que para acabar con el comunismo internacional es necesario que los ejércitos latinoamericanos se unifiquen en una sola lucha y que Argentina puede dar garantías de asesoramiento a todos aquellos que lo necesiten, porque ya acabó con su guerrilla. Y es verdad, Argentina para 1977 ya no tenía guerrilla, ya se había exterminado a la guerrilla en este país. Entonces en el 79 lo que quedaban eran algunos grupos sueltos, algunos guerrilleros sueltos, pero no había. Y estaban empezando a ver la contraofensiva, que también fue un desastre. Todo el mundo sabe que fue un desastre, hasta los propios montoneros, Sí, la verdad, ¿no? se dice que estaban ahí infiltrados. Puede ser, Hay puede una ser. fuente que dice que Firmenich trabajaba de agente del ejército, pero eso andás a ver de cuánto será cierto. Eso, no, eso a mí no me consta. Eh, y en el 79, cuando presentan esta doctrina Viola en Bogotá de manera oficial, los primeros países en pedir asesoramiento militar son Bolivia, Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Sí? Sí, En Bolivia hubo un golpe de Estado el 17 de julio de 1980, como te platiqué hace un momento, en el que se depuso a la entonces presidenta Lidia Weyler. Y el ejército argentino estuvo implicado en ese golpe de Estado. Los asesores militares del ejército argentino. Y en Centroamérica hubo integrantes del batallón de inteligencia 601 que participaron del asesoramiento militar, del entrenamiento militar, y hubo soldados, como te decía hace un momento, de Centroamérica que vinieron al Colegio Militar Argentino a estudiar. Uno de ellos fue el jefe del ejército hondureño, Gustavo Álvarez Martínez. Gustavo Álvarez Martínez estudió en el colegio militar en la misma generación que Jorge Videla, que Roberto Viola, ¿no? Es de esa generación de militares que vinieron a estudiar. Y llegó a ser el jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública de Honduras.
en los años 80. Él es el encargado, por ejemplo, de militarizar la policía hondureña. Y él decía, y lo dice en un documento desclasificado del National Security Archive de Washington, que la única manera de acabar con la subversión en Centroamérica es adoptando el método argentino de contrainsurgencia. ¿Sí? Él tuvo como uno de sus principales asesores un Alfredo Mingoya, agente de inteligencia argentino del batallón 601, que durante un tiempo en la cárcel se convirtió a cura ortodoxo y hoy pertenece a la iglesia bielorrusa ortodoxa o perteneció. Estuvo hace poco tiempo preso aquí en la cárcel en Argentina. O sea que de Ese hombre, torturador, o sea que de torturador uf, pasó a ser cura después. exacto. Es decir, de él puedes encontrar mucho material en internet, de Alfredo Mingoya. Hay infinidad de material. Es un personaje muy reconocido. Hay periodistas que han escrito y escrito artículos de él que son, es terrible. Y él fue uno de los asesores de Gustavo Álvarez Martínez. Y la otra cosa que tú tienes que tener en cuenta, y de esto que me preguntabas, el papel de Estados Unidos, el papel argentino en Centroamérica. No te debes de olvidar que en 1980, en septiembre de 1980, en Argentina se realizó en el Teatro San Martín la cumbre de Las Américas, la no, no. Liga Anticomunista Latinoamericana. Y en la clausura de esa cumbre, Guillermo Suárez Mason prometió enviar asesores militares a Centroamérica y 8 millones de dólares. Te hago una pregunta, justo cuando tocaste el monto de dinero. ¿En qué momento entran hay dos empresarios que están implicados con el tema de la relación con la base de Fort Lauderdale, creo que en Miami, creo que era, no me acuerdo, pero que eran empresarios argentinos que estaban vinculados con la CIA, güey, con el tema de la dictadura. O sea, ellos ya estaban, para 1980 ya estaban ellos, ¿no? Implicados. ¿Tienen algo que ver con eso? Tú hablas de Raúl Guglielminetti y Leandro Sánchez Reyes. Exactamente, ahí está. William Minetti y Sánchez Reis. Ellos dos eh, eh, eran integrantes civiles del Batallón de Inteligencia Ah, 601. está. Y su operación, su base de operación era Centroamérica y Miami. Y crearon una empresa fantasma para lavar dinero y poderlo enviar a Centroamérica. Ellos tenían que ver con esos 8 millones que nombraste recién. No lo sé. No, No, idea. no, no, eso no lo tengo comprobado. Tengo una consulta. Este grupo de militares argentinos, puede ser que eran alrededor de 13 agregados, ¿no? ¿O eran más? Porque yo tengo... Hay diferentes cifras. Hay diferentes cifras. Hay quien dice que fueron 11, hay quienes dicen que fueron 15, hay quienes dicen que fueron 50, otros 200. El número no es Varía. exacto. Varía. El jefe militar de ellos era José Osvaldo Rebello.
José El Osvaldo, ¿cuánto? jefe José Osvaldo Ribeiro. Ah, Ribeiro, ahí está. Está, El jefe, que no es el mismo que Santiago Ribeiro, o sea, el que están juzgando ahora. No es el mismo. Ojo con eso. perfecto. El jefe político del grupo era José Oya. José Olla. Los Olla. dos, los dos, digamos, los que manejaban el dinero en Centroamérica y Miami eran los que te mencioné. Buenísimo. Raúl Guglielminetti y Leandro Sánchez Raiz. Este último, Leandro Sánchez Raiz, además era doble agente de Argentina y de la CIA. Los tips que esta gente de la dictadura militar argentina entrenó a los contras, pues se dice que son a cargo de José Balita Rivero, que era en ese momento ministro de Defensa de Jorge Domínguez, y bueno, que había dos personas, uno con alias Efron, que era un militar hondureño del Comisionado de Derechos Humanos de ese país, que comentaba que agarraba a las personas, las matábamos, poníamos sus cuerpos en helicópteros y los tirábamos al río Zumpul, para aparentar que los que habían hecho que lo habían hecho los salvadoreños en realidad, no ellos. Y antes de lanzarlos, se sacaban los documentos y les ponían monedas salvadoreñas en el bolsillo, que eran algunas de las tácticas que imponían los argentinos en los entrenamientos. Después, Oscar Álvarez, ex represor hondureño exiliado en Canadá, en declaraciones al diario The Sun de Baltimore el 13 de junio de 1995, comenta: los argentinos fueron los pioneros en la desaparición y la tortura de detenidos. Después José Valle, igual que Oscar Álvarez, comenta: los argentinos nos enseñaron a utilizar la capucha de goma para asfixiar a los prisioneros mientras los interrogábamos. Los métodos eran simples, pero muy dolorosos. Sentábamos desnudos a los hombres y después les colocábamos en una canastilla en los testículos, en la que de a poco metíamos piedras o maíz. También nos enseñaron a dar descargas eléctricas sobre una cama de metal. Esos son algunos de los detalles bueno, de lo que aprendieron en esta escuelita de tortura. Estudiaba en la universidad, estudiaba psicología, y cualquiera que estuviera en esa universidad era considerado un elemento subversivo o un comunista potencial, una amenaza potencial al gobierno. Estuve desaparecido 10 días. Me tuvieron en una cámara de tortura 3 días, pero tuve mucha suerte. Una de las técnicas de tortura fue el agua. Te meten en agua durante varios minutos y te dicen que hables. Me aplicaron electricidad en el cuerpo, principalmente en los genitales. Utilizaron una técnica que crearon los argentinos y que se llamaba el potro, que consistía en que te ataban las manos a la espalda, te colgaban, y cuando te golpeaban, realmente dolía. No dormí, ni comí, ni bebí nada, ni me dejaron ir al servicio en esos 3 días y 3 noches. Creo que la Escuela de las Américas es un recordatorio directo de que los norteamericanos también pueden ser responsables colectivamente de asesinatos, dictaduras, y no solo por defender estas cosas o por encubrirlas, o por ser cómplices de ellas, sino realmente por enseñar a la gente a cometer atrocidades, lo cual es más que complicidad, es responsabilidad directa. La Escuela de las Américas es una escuela para gente que hace estas cosas. La Escuela de las Américas es uno de los muchos instrumentos que utiliza Estados Unidos para imponer el status quo sobre otros países, usando la fuerza y la violencia. La pregunta más importante es, ¿por qué los dirigentes estadounidenses hacen una cosa así? Dicen que es por la democracia, para luchar contra el comunismo, para erradicar el terrorismo, para proteger las vidas de los norteamericanos o para defender los intereses de los norteamericanos. Muy bien, cuando dicen defender los intereses de los norteamericanos, ahí ya se están acercando un poquito a la verdad. Pero ¿los intereses de qué norteamericanos? No los suyos, ni los míos, ni los del contribuyente. Los intereses de las grandes compañías inversoras. De manera que el objetivo, y esto se ve en el tipo de países y regímenes que apoyan y atacan, el objetivo es muy racional, muy persistente, muy consistente, y no es otro que hacer que el mundo sea más seguro, para ese 1 o 2% que está en lo más alto y que es dueño de la mayor parte del mundo. Los primeros beneficiarios de los recursos del país, tanto humanos como materiales, deben de ser los llamados intereses estadounidenses. Y si el pueblo del país piensa que el primer beneficiario debe ser el pueblo de ese país, entonces se los tacha de comunistas. Y hay que hacer algo con ellos. Se puede hacer un montón de cosas, pero si ninguna de ellas funciona, entonces los matas.
Si anida en tu corazón ser soldado, alístate en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, con alta moral y unificada completamente, comprende y conoce lo que es la Constitución de la República y por lo tanto la respeta, la obedece, así como obedece al presidente constitucional de la República, que es el general Anastasio Somoza Debayle. Y digámosle que aquí los esperamos en Nicaragua, país altamente turístico. No es un asunto complicado. Es muy sencillo. Se trata de hombres con armas, de matones de Latinoamérica entrenados en esta escuela. Cientos de ellos, todos los años, en tácticas de comando, guerra psicológica, técnicas de contrainsurgencia. La escuela cuenta con 55 programas diferentes de instrucción que tratan varios aspectos de seguridad y desarrollo. Menos del 17% de la oferta del curso, cuando yo era comandante, implicaba algún tipo de entrenamiento de campo con armas. Pero a pesar de todo, el padre Roy y compañía sigue insistiendo eternamente en que no enseñamos otra cosa que tácticas de combate. Sí, algunos de nuestros alumnos han cometido actos negativos, pero si se piensa en las miles de personas que han pasado por la Escuela de las Américas y el bien que han hecho, de eso nunca se habla. Solo quieren centrarse en las controversias y en lo negativo. Y lo que realmente me molesta de todo esto es que quien se fija más en lo negativo, en lo polémico, en estas acciones, la que siempre busca el lado negativo es la gente de la Iglesia. La Iglesia se supone que también debe ver el lado bueno. Pero sin embargo se fija solo en lo malo. Ni siquiera piensa en el bien que hemos hecho.